que afronta hoy el inversionista en Colombia para efectos de tomar una decisión. Ahora, este tipo de señales, al menos en mi opinión, no solo deben darse desde la política pública, sino también desde la perspectiva del mercado, ¿no? Colombia se ha caracterizado, el mercado de gas se ha caracterizado en Colombia por dos temas. Primero, porque ha sido desarrollado por la iniciativa privada, ¿no? Desde hace más de 30 años el país ha crecido, la masificación de Colombia es muy conocida, ¿no? Nosotros tenemos de los 50 y tantos millones de habitantes, 36 millones de habitantes consumen gas en sus hogares. En ese sentido tenemos una demanda importante que atender y desde la perspectiva del mercado, la iniciativa privada ha sido fundamental para poder garantizar el suministro desde la perspectiva de la infraestructura, pero a su vez, a raíz de eso, al ser vital para muchos ciudadanos en el país, el mercado es bastante regulado en cada una de las actividades que conforman la cadena. En ese sentido, el tema regulatorio también es un reto fundamental porque la pregunta es cómo vamos a integrar a un mercado tan tradicional, tan maduro, infraestructura nueva como lo es la importación, ¿no? Y un producto que no es propio, porque nosotros estamos acostumbrados a producir nuestro gas y abastecernos de nuestro gas, ¿no? Ahorita es que vemos y afrontamos el reto del desabastecimiento. Entonces yo creo que esos son los dos primeros retos fundamentales, una falta de señal de largo plazo, tanto de la política pública como del mercado mismo, que no se atreve a buscar por dónde meternos en un mercado tan complejamente regulado, y a su vez el tema normativo, que desde la política pública no se da esa señal, pero a su vez el mercado de gas es tan complejo de entender que el inversionista con nuevas tecnologías, como son los de la importación, el almacenamiento, la licuefacción o la regasificación, no encuentra la manera de integrar esta nueva infraestructura dentro del mercado. En tercer lugar, el precio del gas natural, en mi opinión, ¿no? Hoy hablábamos en alguno de los paneles el precio, ¿no? Y yo creo que es un reto fantasma, porque en Colombia le tenemos miedo a cuánto va a valer el gas natural que importemos, cuánto le va a valer a estas 36 millones de personas que consumen gas día a día, ¿no? Es una discusión constante. Sin embargo, cuando uno revisa, pues yo soy abogada, no reviso los números, solo escucho a los expertos, dicen, mire, el gas natural, la sensación de escasez que tenemos hace muchos años ha llevado a que el precio local aumente, por supuesto, sin duda alguna. Y en ese sentido, el gas natural importado está llegando a un punto casi equivalente al valor del servicio que pagan algunas regiones, las más alejadas en el país, por ejemplo en el Pacífico colombiano, por eso es que se requería la terminal allá. Están recibiendo un gas equivalente al que recibirían al que deberían pagar, si recibieran gas importado. En ese sentido, yo creo que esto es un reto importante porque es un reto de mentalidad, ¿no? Está asociado a una creencia de que si importamos va a ser más caro. En efecto, importar es más caro, pero la sensación de escasez y de déficit nos ha llevado a que nuestros propios precios locales pues aumenten por la sensación de escasez. Y por último, si me lo permites, un tema también de mentalidad asociado a la competencia, ¿no? Entonces, sabemos que en Colombia hay una oportunidad de producción bastante importante por descubrir, ¿no? Y en ese sentido, los productores locales tienen, una preocupación asociada a si es que el GNL importado nos va a reemplazar. Y en ese sentido, la oferta local se va a ver y el negocio local se va a ver afectado. Entonces yo creo que es un tema de mentalidad. Por supuesto tenemos que entender que la importación de gas natural es complementaria y para poder cubrir la oferta local pues requeriríamos de una capacidad de importación amplísima. En ese sentido yo creo que también como país, no solo desde la política pública sino desde la iniciativa privada, tenemos que unirnos como sector y en ese sentido sacar adelante proyectos de importación en otros puntos diferentes al que ya tenemos en Cartagena para poder cubrir el déficit del corto plazo, quitarnos estas mentalidades y sacar adelante como siempre la industria a través de la iniciativa privada. Excelente, muchas gracias. Bueno, ya estamos aproximadamente noticia corta porque tenemos actividades. Quisiera que alguno de los compañeras o Débora con relación a Argentina, retos legales a Argentina de inversión.
O sea, ¿cuáles son los retos que ustedes ven en materia legal? Estamos viendo Petronas con YPF desarrollando proyectos de explotación, ahora Pan American con Golar en un proyecto de FLNG. ¿Cuáles son esos retos legales que ustedes pueden visualizar en materia de GNL para los inversionistas extranjeros que deseen monetizar o participar junto con otras empresas en la monetización del gas de vaca muerta? Bueno, respecto a los retos legales, como bien decía Mónica, creo que es importante este tema de trabajo entre público y privado. Es fundamental. Tengamos en cuenta que los convenios, tanto el convenio de Bunker y el convenio de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, en donde entraría el GNL, que no lo desarrollamos, pero es un convenio que logró la octava ratificación en octubre del año pasado. Todavía faltan países que lo ratifiquen para que entre en vigor, pero el de Bunker sí está ya vigente. Es una obligación de cada Estado buscar estos convenios internacionales, ratificarlos para lograr protección de los privados, ¿no es cierto? Si uno no tiene esa protección a nivel macro, no va a tener a nivel micro. Por más leyes que haya, si no hay una seguridad jurídica, es un problema. Entonces, tenemos que ver desde el lado de poder incorporar a nuestros ordenamientos internos estos convenios internacionales. En Argentina los convenios internacionales, cuando son incorporados, tienen rango constitucional. Entonces eso daría mayor amplitud y mayor seguridad jurídica, y a partir de ahí también se desarrollaría mejor toda la normativa interna que proyecte y que incremente el crecimiento y el desarrollo del GNL en Argentina. Bueno, para no ser políticamente correcto, lo aclaro. Lamentablemente, lo que ocurre en Argentina ocurre en muchos países de Latinoamérica, que son el problema de las políticas a largo plazo. ¿Sí? Obviamente esta industria es a largo plazo. Todos sabemos cuánto tiempo se tarda en instalar una planta terrestre de licuefacción. Y Argentina, lamentablemente, tenemos procesos políticos que generan incertidumbre jurídica. Ese es el gran problema que estamos teniendo, razón por la cual creo que, si bien no lo dijiste, Kena, pero todos sabemos que del proyecto que tenía YPF, Argentina LNG, Petronas dio un paso al costado. Si bien se siguen conversaciones, tengo entendido, por lo que dice la prensa, yo no participo del proyecto, lo aclaro, pero bueno, ese cambio repentino de planta de Bahía Blanca, que es una provincia, a Río Negro, que es otra provincia, como bien aclaró Débora, una cuestión de ratificación e incorporación de esa famosa ley, trajo consecuencias jurídicas. ¿Sí? Obviamente hay nuevos proyectos, bien lo dijo Kena, está PAE con Pan American Energy, con Golar, etcétera. No voy a entrar en los detalles de esos proyectos, pero sí es cierto que lamentablemente, sí, que Petronas se haya bajado, por supuesto es un impacto de una luz amarilla para el negocio, para el resto. Es decir, bueno, ¿por qué sacó Petronas? Algo raro pasó acá. ¿Sí? Entonces, realmente Argentina tiene muchísimo potencial, creo que sin duda todos sabemos el yacimiento que existe, Vaca Muerta, todo lo que ustedes nos digan, por supuesto, pero sí decisiones políticas, ¿sí?, que no siempre acompañan no solo a la industria del GNL, a todas las industrias. ¿Sí? Y reitero, creo que te les debe pasar lo mismo en Colombia, las políticas no están siendo a largo plazo. Y la incertidumbre de tener gobiernos que cada 4 años cambian, sin una política de fondo, de energía sobre todo, es un grave problema, sobre todo en Argentina, donde los últimos años hemos tenido 2 gobiernos muy diferentes, muy antagónicos. ¿Sí? Todos los conocemos, o sea, el kirchnerismo por un lado, ahora la aparición de Milei, que hoy se habla de Milei, esto trae aparejado, obviamente, que todos, cada vez que hagan un proyecto, dicen, bueno, a ver, realmente, ¿por qué esperamos tanto la ley de GNL? ¿Y por qué? Porque los impuestos argentinos son muy caros. Exportar es caro. Sacar divisas en Argentina es un problema. Y no solo para el GNL, lo hago como abogado, tenemos arbitrajes a ejecutar en Argentina, tratando de sacar. El acreedor dice, quiero pagar en dólares, pero no puede sacar los dólares del país. ¿Sí? O sea, lo estoy llevando ya a otro espectro
pero eso también te genera un poco decir, bueno, ¿qué pasa con Argentina? Y lamentablemente tenemos ese problema. La industria sigue, la industria crece, YPF está creciendo, hay nuevos proyectos, pero bueno, lamentablemente creo que es un problema que tenemos en Latinoamérica general, no es solo Argentina, sí, pues dije, no voy a ser políticamente correcto, ¿sí? Pero bueno, es una realidad que lamentablemente tenemos. Sí, correcto, eso es muy cierto. Una de las cosas que deberíamos implementar en América Latina y en general los países es hacer planes de energía a largo plazo, que vemos en países en Asia. O sea, siempre el plan 20 años, 15 años, 10 años que tienen países en Asia, no vemos ese tipo de planes en América Latina. Entonces debería ser algo que debería implementarse para tener una visión más a largo plazo y no sea del gobierno que esté en el momento que se definan las políticas, porque eso realmente tiene un impacto muy negativo tanto en la inversión privada como en la inversión gubernamental, que puede tener pasión en un gobierno hacer algo y el siguiente venga y lo destruya. Entonces hacer de repente ese énfasis en proyectos más a largo plazo sería una cosa significativa. Bueno, ya estamos culminando, quisiera que me acompañara con unas palabras, un segundo, ¿cómo es? 60 segundos para sus últimos comentarios legales. Bueno, creo que tenemos que tomar conciencia. Escuché durante todo el día hablar mucho de licitaciones, de control, de muchos temas, es decir, ser ordenados en lo reglamentario. Pero hago un llamamiento a los comerciales siempre que hacen hincapié en estas cosas, que también tengan en cuenta la normativa que acompaña al GNL desde el nivel internacional, ¿no es cierto? Tenemos, como dijo bien Eric, la Convención sobre Banker y la Convención sobre Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas. No tenemos que verlo solamente al GNL desde el lado de carga, sino también como bunker, como combustible de los buques. Hay que tenerlo en cuenta y creo que es importante que abramos un poquito más la cabeza o veamos más allá veamos el bosque, no solo el árbol, y que también pensemos en estas reglamentaciones macro para después poder no tener problemas en la parte interna o en el momento de que uno genera un proyecto, tener después algún inconveniente mientras se desarrolla ese proyecto. Creo que es importante que tengamos en cuenta eso, no solo lo digo como abogada, pero es algo que pasa y dijimos, pero acá hay algo que ya tenemos elementos para podernos proteger o para poder tener en cuenta y poder desarrollar mejor nuestros negocios, entonces tomémoslo y utilicemos o intercambiemos con los estados, con los estados que cada uno, con los gobiernos con los que cada uno pertenece, y digamos, miren, tenemos estas aflicciones, sería muy bueno que tomen en cuenta que existe esto para podernos ayudar a desarrollar nuestros negocios. Muchas gracias. Bueno, me uno a lo que dice Débora, es importante siempre desde la prefactibilidad y conceptualización de cualquier proyecto revisar todos los aspectos, digamos, por supuesto legales, contractuales, las normas técnicas que son fundamentales, pero al menos para lo que tiene que ver con Colombia, yo sí quiero decir que si bien nuestro mercado interno es bastante regulado, complejo, digamos que al menos en lo que tiene que ver con el mercado del gas natural licuado hay muchísima oportunidad, ¿no? Recordemos que la demanda térmica en Colombia representa, les mencioné, el 30% de la demanda de gas, pero los generadores térmicos no necesariamente cubren todo ese 30%. En ese sentido hay más del 70% de la demanda de gas que necesita ser abastecida, y en ese sentido hay un montón de oportunidades. En Colombia la regulación es un mecanismo de intervención en la economía, pero la intervención en la economía es una excepción. La regla general es el mercado libre, y en ese sentido mandarles el mensaje a los inversionistas de que si bien es complejo y hay retos normativos y legales, por supuesto hay mecanismos para lograr inversiones que se requieren en Colombia, no solo a gran escala, sino también a pequeña escala. Es muy importante fortalecer la distribución de gas natural a pequeña escala, licuado, para las zonas más alejadas, que también requieren de abastecimiento con este tipo de tecnologías. Muchas gracias. Bueno, yo soy más corporativista. Seguramente todos en su equipo de trabajo tienen abogados. Si no los tienen,
¿sí? Trabajen de forma multidisciplinaria y todavía todos aquellos que exportan, importan, ¿sí? Sobre todo los que tienen buques metaneros, unidades flotantes de liquefacción, regasificación, etc., tengan en cuenta no solo su legislación, tengan en cuenta la bandera de los buques, la bandera de la regasificadora, liquefactora, y el derecho que se va a aplicar donde ese buque esté operando, que ese es otro detalle. Así que no solo hagan o busquen abogados en su equipo de trabajo, sino también consulten abogados de las jurisdicciones donde va a operar ese buque, esa FSRU o la liquefactora, o donde ustedes realmente lleven la carga, porque, por ejemplo, en el caso de Argentina, en la hidrovía, nosotros tenemos el puerto de Escobar, Belén de Escobar, que se recorre en navegación en aguas confinadas, unos cuantos kilómetros. Y es una vía que por ahí suele, lamentablemente, por cuestiones de profundidad, los buques se varan e interrumpen esa vía de navegación. Similar a cuando hablábamos sobre el canal de Panamá, la espera, etcétera, etcétera. Cuando yo tengo un buque que interrumpe esa vía de navegación, ustedes saben que por el efecto boil-off, los buques queman gas. Es decir, que si esa interrupción de canal dura una semana, va a haber una semana de pérdida de gas. Y eso es reclamable, pero no en todas las jurisdicciones. En Londres, por ejemplo, por los charter parties no es reclamable. Sin embargo, por el derecho argentino sí. Por eso siempre digo, bueno, no solo vean dentro de su país, sino también consulten con abogados extranjeros donde realmente opere, ¿sí? Opere y tengan que llevar el producto, traer el producto, tengan en una forma estacional una FSRU o lo que demande el mercado. Muchas gracias. Bueno, pido un aplauso para mis panelistas. Muchísimas gracias por tenemos las 7 en la cena de tropical para compartir y vamos a estar entregando los premios GNL a la industria en la región. Muchas gracias. Gracias.